clínica identificar, ¿verdad? Y los métodos de estudio de eso. Esas son las cosas que son muy importantes. Maniobras y eso que es semiología. Generalmente para semiología se suele hacer ya con práctica, ¿verdad? Hacer la maniobra, cómo se hace. Pero en este caso, lo más importante para ustedes es ya hacer el diagnóstico y qué tratamientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vos haces en el prequirúrgico, en el postquirúrgico? ¿Cómo manejar al paciente? ¿Cuáles son las cosas que tenés que hacer? O cuando vas a indicar, por ejemplo, eso lo de forma general, pero ponerle que se internó tu paciente para operarse, ¿verdad? Y por una peritonitis. Y hacer la indicación. ¿Cómo hacer la indicación médica? Aparte de que cirugía ya sabemos que va a tener, pero aparte de la cirugía, ¿cuáles son las indicaciones que vos le dejarías a tu paciente? ¿Con qué vas a hidratarle? ¿Qué tipo de analgésico va a usar? ¿Qué antibiótico va a utilizar? ¿Cuánto va a utilizar? Eso incluye clínica. Porque al final, decir, bueno, ¿cuál es tu indicación? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, cirugía, pero aparte de la cirugía, ¿qué vas a indicar? Por ejemplo, en una peritonitis, ¿cuáles son los antibióticos que son fiables de utilizar? Porque vos vas a ser médico, vas a recibirte de médico general, entonces vos no vas a entrar a operar, pero sí tenés que saber cómo manejar un paciente que se operó recién o que va a entrar en cirugía. ¿Qué podés darle, qué no podés darle? ¿En qué caso va a utilizar sonda nasogástrica? ¿En qué caso va a utilizar sonda vesictal? Pero vamos a ir, eso pues vamos a ir desarrollando, hablando sobre eso. Ustedes tienen que ir después. Ahí le pasé un caso clínico al compañero. Nosotros, la idea es así. Hoy vamos a terminar nuestra clase, ¿verdad? Pero la idea es así, en vez de darle yo a ustedes trabajo práctico, por ejemplo, vamos a ir dando esos casos clínicos. Pueden juntarse en grupo, discutir ese caso clínico y completar ustedes, y después discutimos acá. Pero traten de hacer todo, esa es la puntuación. Resolver estos casos clínicos vamos a ir sumando puntos a favor de ustedes. ¿Está bien? Entonces, lean esos casos clínicos, es largo, es leer el caso clínico y ahí están las preguntas que tienen. Y traten de responder esas preguntas, ¿verdad? Y por lo menos vayan presentando en la siguiente clase, ¿verdad? Y nosotros vamos a decirle, guardando todos esos resultados, quién hizo, quién discutió, quién no, ¿verdad? Si la gente que no vino, que traten de hacer también, ¿verdad? Entonces es algo para ustedes, para sumar algo de punto y de paso también aprender a investigar un poco más de cada tema, ¿verdad? Pues la idea, como les dije, clínica quirúrgica, no es tanto más la maniobra que esto, no, acá ya es hacer el diagnóstico clínico del problema, saber qué estudios le vas a pedir a ese paciente, ¿verdad? Y por qué le vas a pedir, y el tratamiento. Bueno, el tratamiento generalmente es quirúrgico, pero aparte de eso, ¿qué es lo que vas a indicar, ¿verdad? Bueno, lo voy a indicar ceftriaxona, pero ¿cuánto? 1 gramo, 2 gramos cada 24 horas, por 10 días, por 14 días. O sea, eso ya, ustedes ya de clínica médica y de clínica quirúrgica ya tienen que salir siendo médicos. Eso es clínica médica, ¿verdad? No, y claro, porque viste que vos en cuarto año, en tercero o cuarto año vos das farmacología, semiología médica, todo eso. Ahí vos te entrenás a hacer historia clínica, examen físico, todo eso, ¿verdad? Pasás al quinto año y das clínica médica y clínica quirúrgica. ¿Clínica médica qué es? Es la semiología médica que dieron ustedes más. Métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. O
sea que para decir que vos fuiste bien en clínica médica, tenés que saber ya hacer historia clínica, sacar un diagnóstico, una orientación diagnóstica, saber qué método auxiliar de diagnóstico vas a pedir, ¿verdad? Hacer el diagnóstico y el tratamiento. De clínica médica vos salís ya sabiendo tratamiento. Y si sabes hacer tu historia clínica, tu examen físico, tu diagnóstico, tu tratamiento, ya estás preparado para ser médico. Después se vas a ir al internado ya tratando de aplicar esos conocimientos. ¿Se entiende? Todo es por nivel. Hasta el año pasado fue hacer el examen físico, la historia clínica. Y si todavía no saben hacer historia clínica, métanle y pregúntenle a todos. Yo estoy seguro que ni uno de los docentes de acá no se va a negar a aclararle si tienen dudas por renal. Si ustedes tienen la oportunidad de irse al hospital ahora, entren y vean paciente, pídanle al médico, ¿sabes que puedo entrar a ver un paciente? Entra a hacer el interrogatorio, escribí todo lo que podés. Y no hace falta que vos confecciones tu historia clínica ahí sobre el paciente, no. Entren entre dos y vos haces la pregunta y él le oculta, le toca y anota todos esos puntos y salgan y vayan a discutir y hagan su historia clínica, pero hagan la historia clínica. Sin importar que ese paciente sea clínico o quirúrgico o pediátrico. Pregunte, anímense a preguntar y oculte, toquen. Yo muchas veces, siendo estudiantes, demasiado esperamos ir al hospital para ocultar, para palpar, para percutir. No. Vos desde que entraste en semiología médica, tu estetoscopio ya tiene que ser tu mejor amigo. Y vos tenés que ocultarle a todo lo que se mueve. ¿Ah? A tus compañeros, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo. ¿Por qué? Porque tu oído tiene que estar acostumbrado primero a los ruidos normales del cuerpo, para que vos puedas reconocer los ruidos anormales. Muchas veces esperamos para ir al hospital para hacer esas cosas. ¿Y qué pasa? Te vas al hospital, tu paciente tiene un soplo y vos no escuchás. ¿Por qué? Porque tu oído no está entrenado. El oído se entrena con la repetición, con la frecuencia que se hace. Y cuando un profesor te enseña cómo se oculta una vez, voy a tener que repetir eso. Ocultarle a tu compañero, después ocultar a él, ocultar en tu casa. Y les puedo asegurar que una vez que aprendan a escuchar y concentrarse en cada ruido, van a ubicar diferencias en cada uno. Ninguno es igual. Pero hagan. No esperen irse al hospital para esas cosas. Se puede hacer acá, en cualquier lado. Necesitas saber la técnica nomás. De historia clínica hay que hacer esa seguridad que uno desarrolla para preguntar. Eso se desarrolla pero con la frecuencia. A vos no te adelanta saber cómo se hacen las preguntas y todo eso, pero si nunca hiciste. Y lo peor, el paciente huele cuando soy inseguro. Un estudiante puede ser muy bueno acá. Y se nota, el paciente ve de lejos, ya ve si el alumno es inseguro. ¿Por qué? Porque le va a controlar la presión y quita acá su aparato de la presión, se le cae todo acá y se le acá un quilombo, se enreda todo ahí, suda todo ahí. No, y cuando vos practicás se hace, no te vas a comer para ver si poner acá, controlar. El paciente ve que sos seguro y nunca te va a reclamar que sos estudiante. Por más que sepa que sos estudiante, sí, ve que sos seguro de lo que haces, tranquilo. Ahora, cuando el paciente se da cuenta que soy inseguro, no, ese es los estudiantes, vienen a practicar acá por mí, y ya empieza la queja.
técnica entre dos, no hace falta que entren entre 10 sobre un paciente entre dos. Vos le preguntás, él hace el examen físico. Él anota lo que encuentra, vos anotás todo lo que preguntás. Salen juntos y confeccionan la historia clínica. Y tratan de discutir eso, o traen acá discutimos. Pero hagan esas cosas. Porque ustedes tienen que salir del 5º año siendo prácticamente médicos. Si no se acuerdan de farmacología, repasen farmacología. Compren su farmanuario. Hay un farmanuario que se vende en la farmacia. Farmanuario es un librito donde está así un resumen de todos los fármacos que se usan en Paraguay, por ejemplo. Brasil seguro tiene también. Pero ustedes ya tienen que saber eso. Ya tienen que saber qué antibiótico, qué analgésico, qué se usa, cuánto se usa. Este año es el momento. Medicina pues se estudia 6 años y en 6 años vos sos médico. No irse al internado y tratar de aprender todo lo que no aprendiste en 6 años. No, el internado ya es las vacaciones, donde vos ya te vas a hacer algunos procedimientos, ¿verdad? Y perder el miedo de tocar pacientes. Pero tu conocimiento, eso lo vos desarrollás en 6 años. Es imposible aprender todo en un año lo que no aprendiste en 6 años. Entonces, vayan repasando todo lo que pueda ayudarle en clínica, porque clínica es lo que te hace médico. Y seguro tiene ya algún profesor conocido que tienen guardia. Otra cosa, si es que el día que ustedes se van al hospital hay demasiados estudiantes, entonces pónganse de acuerdo ustedes y pídanle al profesor para irse de noche. Hoy se va a 2, 3, otro día se va a 2, 3. A la noche nadie se queda en el hospital. Pocos estudiantes se quedan en la noche. La mayoría de los internos y eso llega a las 5 de la tarde y rajan todo de ahí. ¿Y qué pasa? Los médicos se quedan todos solos. En urgencia hay 1 o 2 médicos solos ahí boleando ahí solos. ¿Por qué? Porque ya no hay estudiantes. A la mañana de la tarde sí que 50 estudiantes no te pueden ni mover ahí. Entonces, si a las 5 es el horario de salida de ustedes, quédense 2 horas, 3 horas más. Esperen que se vayan todos. Y van a ver la cantidad de pacientes que van a ver, porque los médicos necesitan ayuda. Y van a ver pacientes y van a aprender muchísimo. Pero lean antes de ir, lean. La estrategia es estudiar las patologías más comunes en nuestro entorno. O sea que vos para irte en una urgencia no podés dejar de saber sobre neumonía, sobre hipertensión arterial, sobre diabetes, urgencias urológicas, o sea, lo común. Eso primero, hay que saber, para poder ir y ver y reconocer. Después ahora estudian lo más poco comunes, ¿verdad? Pero en urgencia esas cosas hay que saber. Entonces, leen y vayan, porque muchas veces nos vamos a la práctica también y aprendemos las cosas como no tenemos que hacer. Cuando no sabemos en absoluto nada, te enseñan de cualquier forma y te enseñan mal, ¿verdad? Entonces, esos casos clínicos yo creo que la doctora también va a ir preparando casos clínicos así y termina así las clases y les pasa así uno y después en la semana tratan de resolver y vayan entregando, así van sumando puntos también para los exámenes. Así vamos sumando para no quedarnos solo con el examen, sino sumar algo más también para ayudar. Não, em relação aos casos que teremos que entregar para vós ou teremos só discutir na classe? No, y seguro vamos a discutir en la clase y por lo menos me tienen que ir mostrando para ir registrando quiénes hicieron, quiénes no, ¿verdad? Um cadernilho, né? O cadernilho você não consegue colocar um caso clínico todo. O cadernilho é mais um resumo da aula. Sim. Eu acho que seria bom trazer, como que já vem, e Sim. foi permitido a gente fazer em grupo, vem entrega daquele grupo para o doutor, o produtor, até para ficar como documento, porque se a faculdade depois perguntar, foi feito, onde está? Claro. Então já tem como documento. Sería bueno por lo menos uno por grupo entregar. Sí. Así desarrollado y respondido. Todo completo ya. Sí. Pero traten de hacer todo porque, como le dije, los casos clínicos ayudan mucho, te ayudan a pensar.
relacionar las cosas. Bueno, después tenemos, en esta parte de generalidad, tenemos los dolores relacionados con el embarazo. Tenemos acá vómito persistente, útero grávido en retroversión, amenaza de aborto, sepsis posterior o intento de aborto, o presencia de DIU, que muchas veces también genera dolor, pielitis, apendicitis y úlcera gástrica perforada, torsión del quiste ovario, degeneración de un fibroma, rotura espontánea del útero, peritonitis pélvica, embarazo ectópico. Son las cosas que de repente son dolores que de repente puede aparecer en el curso de un embarazo o puede confundir con el desarrollo de un embarazo, ¿verdad? O una complicación en el curso de un embarazo. Entonces, vómito persistente, ahí tenemos que lo más común que en el embarazo los vómitos son matutinos, comienza entre el segundo y tercer trimestre y suelen mejorar, ¿verdad? Generalmente se alivia con leche o alimento. El vómito se acompaña de dolor pélvico por el esfuerzo que hace que cuando es muy repetitivo, ¿verdad? Entonces esos dolores muchas veces, inclusive 24 horas después, el paciente tiene una sensibilidad todavía, la paciente, ¿verdad? Sensibilidad todavía en el bajo vientre. Útero grávido en retroversión siempre producen molestias, ¿verdad? En útero en retroversión, pues, hay dos síntomas que suele ser con la mujer en útero de retroversión, ¿verdad? Uno, las molestias que suele tener a nivel pelviano, y otro que tiene un estreñimiento importante las mujeres que tienen útero en retroversión. ¿Por qué? Porque el útero comprime el recto en la parte posterior. Entonces eso también lleva a que las mujeres suelen tener más estreñimiento cuando tienen útero en retroversión. Es importante tener, ¿verdad? La molestia. Amenaza de aborto, hemorragia uterina, junto con dolor lumbar y hipogástrico. Sepsis posterior, ¿verdad? A intento de aborto o en presencia de DIU, también puede aparecer peritonitis, septicemia, hemorragia uterina, dolor, fiebre puede aparecer también cuando hay una lesión del cuello uterino, ¿verdad? Y una sobreinfección. Pielitis en el embarazo es muy común, no la pielonefritis totalmente, ¿verdad? Como el útero que va creciendo comprime las vías urinarias también, muchas veces produce un reflujo de la orina hacia arriba, hacia la pelvis renal, que genera infecciones recurrentes, muchas veces dolores en la fosa lumbar, que está muy relacionado también al embarazo. Apendicitis y úlcera perforada también se puede presentar en las embarazadas, solo que el apendicitis, ¿cómo sabemos que la apendicitis, que puede ser apendicitis en una mujer embarazada? Porque no es clásico que el dolor sea en la fosa ilíaca, suele ser arriba, ¿verdad? Suele aparecer en el hipocondrio o en el flanco, ¿verdad? Justamente por el aumento del tamaño del útero, eleva el colon ascendente y el ciego. Entonces muchas veces confunde con un problema de vías biliares, pero había sido una apendicitis aguda, ¿verdad? Tensión del quiste ovario, torsión quiero decir del quiste ovario, también el puerperio es frecuente que se inflame y sufra una torsión. Esta torsión suele producir mucho dolor, mucha sensibilidad en la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce una irritación peritoneal. Ruptura también de los quistes puede llevar a esta inflamación peritoneal. Degeneración de un fibroma, fiebre, dolor, náuseas, vómito, ruptura espontánea del útero, que eso ya sabemos cuando hay una contracción muy tónica del útero que puede llevar a una ruptura, ¿verdad? Ocasionar shock grave, signos de hemorragia interna. Esto, obviamente, cuando hay ruptura, la clínica es totalmente diferente y es muy grave. La persona
rápidamente va a hacer una hipotensión, bradicardia y entra en shock hemorrágico rápidamente. ¿Por qué? Porque una ruptura de la pared del útero genera mucha hemorragia. La hemorragia es rápido y es grave en corto tiempo. Peritonitis pélvica puede ocurrir después del trabajo de parto. Hay dolor, náuseas, vómito e hipersensibilidad. Y el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, uno de los más comunes, su ubicación es que se desarrolla en la porción ampular de la trompa de falopio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una alteración en la migración del cigoto hacia el fondo del útero. Generalmente una de las causas principales del embarazo ectópico y común en nuestro medio es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Las infecciones principalmente por clamidia y algunas de las infecciones de transmisión sexual produce un proceso inflamatorio de la trompa, ¿verdad? Y ese proceso inflamatorio, sabemos nosotros que si hay proceso inflamatorio hay edema, ¿verdad? En todo lugar donde hay proceso inflamatorio hay edema, y ese edema es lo que nos favorece en la migración del cigoto para su implantación a nivel del útero. Ustedes se acuerdan por histología que el epitelio de la trompa es cilíndrico, ciliado. Entonces, una vez que se produce la fecundación en la porción ampular, estos cilios son los que tienen que transportarle al cigoto, ¿verdad?, hasta el fondo del útero para que se pueda implantar. Pero si hay un proceso inflamatorio y edema, prácticamente limita el trabajo de los cilios. Entonces no transporta y se queda y pasa el tiempo y se implanta en la trompa. Y obviamente la trompa, como no está preparada para eso, llega un momento en que crece y se rompe esa trompa y produce una hemorragia interna, ¿verdad?, que lleva a una urgencia quirúrgica. Entonces, el embarazo ectópico es una de las cosas que, obviamente hay varias causas, y no solamente en la trompa, puede ser en la pared del útero, puede ser en la porción intersticial, en diferentes porciones de la trompa. Como le dije, en nuestro medio, uno de los más comunes entre sus causas es la enfermedad pélvica inflamatoria, que dificulta entonces ese transporte del huevo fecundado. ¿Qué más? La que no está relacionada al embarazo es la salpingitis aguda. Justamente la salpingitis aguda en el contexto de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad?, por gonococo, estafilococo, streptococo, Escherichia coli, que es una enterobacteria. Sabemos que la Escherichia coli es una de las bacterias más comunes en la mujer, en la infección urinaria, ¿verdad?, la cistitis, y también la enfermedad pélvica inflamatoria puede haber, ¿sí? Es una bacteria, una enterobacteria bastante común y hoy día bastante agresiva también para el tratamiento. Saben ustedes el tema del uso del antibiótico cada día es un problema de salud pública, ¿verdad? Ahora, obviamente esto descartamos el dolor hipogastrio, náuseas, vómitos, temperatura 39.4 para arriba, fiebre alta, ¿verdad? Hipersensibilidad en la fosa ilíaca y región suprapúbica, pared rígida y distensión abdominal, dolor intenso a la movilización del cuello uterino, ¿verdad?, signo de Frenkel. No es sinónimo de salpingitis directamente el signo, ¿verdad?, pero puede aparecer al tacto vaginal, ¿verdad?, el movimiento del cuello suele generar un dolor brusco, ¿verdad?, así como cuando hay sangrado de la trompa y hay una acumulación de líquido en el fondo de saco de Douglas, produce una irritación de ese fondo de saco y al tacto vaginal suele producir dolor a esa palpación. Mediante ecografía, entonces es muy importante el diagnóstico clínico ecográfico, es el diagnóstico, ¿sí? Y la enfermedad pélvica inflamatoria, esto, si es que no hay todavía gran cantidad de líquido intraabdominal y todas esas cosas, no es quirúrgico, directamente es antibiótico, ¿sí? Y depende de la causa.
¿Cuál de los microorganismos para poder saber qué antibiótico voy a seleccionar, ¿verdad? Piosalpins, que generalmente hay una salpigitis y forma una colección de pus dentro de la trompa de falopio. Entonces, esto sí te puede llevar a unos síntomas de peritonitis pélvica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce una inflamación del peritoneo pelviano. Entonces te va a llevar a esos síntomas. Torsión del quiste de ovario, entonces hay dolor hipogástrico, vómito y presencia de masa sensible en el abdomen inferior. Torsión del pedículo de hidrosalpingo, síntomas semejantes a la del quiste ovárico. Rotura de un endometrioma, también las mujeres con endometriosis de crecimiento regular puede producir una rotura, un sangrado y un proceso irritativo del peritoneo pelviano. Rotura de folículo de Graf o un quiste del cuerpo amarillo. Acá, por ejemplo, el antecedente y el ciclo menstrual de la mujer es muy importante, ¿verdad? Se presenta en la mitad del ciclo menstrual y ambos producen dolor intenso, hemorragia profusa, ¿verdad? Puede producir shock y amerita una cirugía cuando la hemorragia es abundante. Y el folículo de Graf en algunas mujeres es muy grande, que si se produce esa rotura genera una lesión alrededor de él. Y eso es lo que suele producir el sangrado importante. No es muy común que sea un sangrado que le llegue al shock inclusive, pero puede pasar, ¿verdad? Bueno, y el embarazo ectópico, entonces, los signos y síntomas antes de la rotura. Amenorrea, 1 a 2 meses. ¿Por qué? Porque generalmente en el embarazo ectópico, los primeros días, las primeras semanas no hay síntomas porque el crecimiento todavía no es importante. Pero los síntomas más importantes ya aparecen principalmente a las 8 semanas, 6 a 8 semanas. Entonces ahí aparece 1 a 2 meses, las mamas empiezan a crecer, hay irregularidad menstrual ligera, hemorragia irregular. ¿Por qué la hemorragia irregular? Porque cuando hay una rotura gradual, vamos a decirle, ¿verdad?, de la trompa, genera un sangrado diminuto pero continuo, que una parte va en la cavidad peritoneal y otra parte va por la trompa hacia el útero. Entonces hay un flujo sanguíneo que va cayendo por el conducto vaginal. Y en esas personas, en los primeros tiempos, la mujer consulta porque no para el ciclo menstrual, ¿verdad? Pero a medida que pasan las semanas empiezan a ser más turgentes las mamas, empiezan los cambios comunes del embarazo. Entonces, una de las cosas más importantes en el contexto de estos síntomas hay que pedir sí o sí beta HCG, una batrophina coriónica humana, para descartar de entrada el embarazo, ¿verdad? Dolor abdominal tipo cólico, el hipogastrio es una de las fosas ilíacas, dependiendo cuál trompa sea, ¿verdad? Hipersensibilidad del hipogastrio, palpación de masa móvil en el fondo del conducto vaginal. Diagnóstico diferencial antes de la rotura: gastritis, apendicitis pélvica, amenaza de aborto, piosalpingo, quistes pequeños ováricos. Con esto se puede hacer el diagnóstico diferencial en este tiempo. Antes de la rotura estamos hablando. Ahora, signos y síntomas cuando ya hay una rotura de la trompa del embarazo ectópico: dolor abdominal súbito en el hipogastrio. ¿Por qué? Porque ahí sí ya hay intensa irritación peritoneal. Anemia súbita detectable. ¿Por qué? Porque ya hay un sangrado importante y la paciente empieza a hacer una hipovolemia. Labios, lengua y lechos inguinales empiezan a ser más pálidos. El llenado capilar se vuelve más lento. Eso significa que va disminuyendo la cantidad de hemoglobina importantemente. Esclerótica, pulso rápido y débil. Vómito, obnubilación, temperatura subnormal, es decir, piel fría. La paciente aparece con piel fría. Abdomen
turgente y sensible, líquido libre en cavidad, hipersensibilidad en saco de Douglas al tacto vaginal. Diagnóstico diferencial. En este momento tenemos la perforación del estómago, duodeno, vesícula biliar, obstrucción aguda, pancreatitis, hemorragia, torsión del quiste ovario. Obviamente, como el diagnóstico diferencial, que en estos casos, por ejemplo, van a tener los mismos síntomas dolorosos, pero no va a tener esa hipotensión, taquicardia y pulso débil. Eso es muy característico de una hemorragia interna. O sea, piel fría, pálida, hipotensión, taquicardia con pulso débil. Esos son indicativos de que hay una disminución de la volemia de forma abrupta. Es un shock. El paciente está por entrar en shock tipo volemia. Entonces, esas son las cosas que te van a hacer diferenciar otra vez con esto, ¿verdad? Ahora, el signo y síntoma después de la rotura. La hemorragia subaguda, formación de hematoceles. Muchas veces lo que pasa también es que se forma una bola de coágulo, ¿verdad? En el conducto de la trompa y dentro del útero, que hace que la hemorragia no sea tan intensa, pero es continuo. Es pequeño, pero continuo. Entonces eso puede llevar, cursa con dolor abdominal, debilidad, aspecto anémico, temperatura ligeramente febril, frecuencia del pulso normal o aumentado, plenitud del abdomen inferior, debido a pequeña distensión. La paciente tiene una pequeña distensión localizada del abdomen inferior, el hipogastrio, ¿verdad? Entonces, dolor en saco de Douglas, retención de orina por la quiuria y a veces vómito. Diagnóstico diferencial: apendicitis pélvica, piosalpins y útero grávido en retroversión. Obviamente, acá el útero grávido de la retroversión, por ejemplo, no va a tener esto. El dolor en fondo de saco a la palpación no va a tener, porque eso es signo de irritación del peritoneo pelviano por acúmulo de líquido, en este caso sangre. Y hay una irritación. Muy bien. Entonces, esa sería nuestra clase de generalidades. Te voy a pasar esa clase de... Super.